Vamos con la clase número 4, hermanos, de este sencillo material que se titula Aprende a predicar. Un material que nos ayuda para elaborar bosquejos y para exponerlos públicamente. Aquí el propósito es mejorar nuestro papel en la predicación. Y esta clase, mis hermanos, esta clase número 4 consiste en ver características de un buen sermón. Es lo que vamos a estar aquí considerando. Y hoy vamos a estudiar cuatro características, hermanos, cuatro características que hace que un sermón sea un buen sermón y no otra cosa. Y este es el desafío que todo predicador tiene, hermanos, porque como hemos dicho en las otras clases, que lo que aquí se pretende no es quién es o quién será el mejor predicador, no es ese el propósito, sino lo que aquí se pretende, el propósito de este trabajo de obra individual es para que mejoremos nuestro papel en la predicación. Es lo que estamos buscando aquí, hermanos. No olvide el propósito especial que buscamos todos mejorar nuestro papel en la predicación. Recuerden que hemos estudiado algunas clases que corresponde a este sencillo material. Lo hemos trazado en cinco clases y ya estamos en la clase número 4. Ya vimos la personalidad del predicador, las partes principales de un bosquejo, tres tipos de sermones y hoy las características de un buen sermón. Hermanos, hablando de las características de un buen predicador, les decía que es el desafío de todo predicador. Es el reto más grande que tenemos. El desafío más grande que todo expositor de la palabra de Dios tiene. Porque todos queremos presentar el mensaje con toda claridad para ser entendidos por todos. Por lo contrario, no haremos bien a las almas. No vamos a edificar. No vamos a llevar a cabo el propósito que Dios tiene con el poderoso mensaje. Y es que es preocupante, hermanos. Hay una frase que dice, un buen mensaje puede ser proclamado incorrectamente. Un buen mensaje puede ser proclamado incorrectamente, porque son dos cosas diferentes. Trazar, trazar un sermón, elaborar, elaborar nuestro bosquejo, nuestra estructura de cómo vamos a enseñar algún mensaje definido, poniéndole el título como lo vimos en la clase pasada. Estructurar es una cosa y exponerlo, presentarlo es otra. Y por esa razón, hermanos, un buen mensaje puede ser expuesto, puede ser proclamado incorrectamente, aunque haya un bosquejo de algún sermón bien explicado, bien trazado, y que uno diga, a ver, aquí está el sermón ya elaborado, predíquelo, expóngalo, y no va a ser lo mismo. Aunque sea un bosquejo o un sermón bien trazado, bien ordenado, bien elaborado, aunque sea un buen mensaje, sí cuenta mucho cómo nosotros lo exponemos. Si es de vital importancia el cómo nosotros lo vamos a proclamar, a dar a conocer. Y es precisamente, hermanos, el desafío más grande que tenemos, porque aún el apóstol Pablo, que todos sabemos que fue un gran orador, expositor, un gran predicador, un gran obrero en la viña del Señor, aún el apóstol Pablo reconoce este desafío. Colosenses capítulo 4, versículo 3 y 4,
El apóstol Pablo dice a los hermanos en Colosa, los colosenses, les dice: oren también por nosotros y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Cristo. Precisamente por anunciarlo estoy ahora preso, dice Pablo. Pídanle a Dios que yo pueda explicar ese mensaje con toda claridad. Estoy leyendo en la TLA. Mis hermanos, Pablo pide oración a la iglesia para que oren por él, pidiendo a Dios. Miren el versículo 4. Pídanle a Dios que yo pueda explicar ese mensaje con toda claridad. Un hombre inspirado por el Espíritu Santo pidiendo oración para que Dios le dé facilidad de palabras que le ayude a explicar con claridad el mensaje. Sí, Señor. Un hombre inspirado pidiendo oración a la iglesia porque reconoce el desafío que tenemos los expositores. Ahora, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? Ahora, nosotros los predicadores actuales que no tenemos la inspiración directa del Espíritu Santo que ustedes conocen, que esto sucedió en el primer siglo, aquellos hombres que fueron inspirados para escribir la palabra, para dar a conocer la palabra, aún ellos necesitaban oraciones para explicar con claridad el mensaje. No solamente a los colosenses Pablo pidió este tipo de oraciones o de peticiones, encontramos también en Efesios 6:19 pidiendo oración. Encontramos en Segunda de Tesalonicenses 3:1 pidiendo a las iglesias oración por el mismo propósito. No hagamos de menos que yo puedo más que el apóstol Pablo y que no necesito oraciones y que no necesito prepararme y que no necesito estudiar nada que tenga que ver con la elaboración y la presentación de sermones, porque Dios puede usarme de manera directa. Él mismo me va a poner las palabras que tengo que decir. Yo no necesito ni oraciones ni preparación. Imagínense qué error tan grande y tan grave. Qué pensamiento, hermanos, tan contrario a lo que vemos en la palabra del Señor. Si Pablo y otros hombres necesitaban oraciones, necesitaban preparación para llevar el mensaje con claridad, hermanos, es porque todos los expositores de la palabra lo requerimos. Y Pablo no está pidiendo ser el hombre más elocuente de entre los apóstoles o de entre los predicadores. Él no está tratando de ser el mejor expositor de la palabra. Ese no es el punto. Queremos hacer un buen trabajo, sí. Queremos hacer que nuestro trabajo sea un buen trabajo, hermanos. Y algo interesante que nosotros vemos aquí cuando Pablo pide oraciones a los colosenses es que él no está pidiendo que Dios le abra la puerta de la cárcel para poder salir. Recuerden que él estaba preso. Él no está pidiendo eso, él está pidiendo oportunidades para predicar y que en cada oportunidad pueda explicarlo con toda claridad. Porque, hermanos, muchas veces vamos a tener oportunidades para predicar la palabra y puede ser la última oportunidad que tengamos. ¿Y que se necesita? Se necesita que aprovechemos bien ese momento, esa oportunidad y presentemos el mensaje con toda claridad para que el oyente pueda entender, pueda comprender el mensaje de Dios. Porque recuerden, un buen mensaje puede ser proclamado incorrectamente.
Así que vamos a estudiar, hermanos, cuatro características que nos van a ayudar para que un sermón sea un buen sermón. Ese es el punto. Vamos a comenzar con la primera característica. Si queremos todos nosotros que nuestro sermón sea un buen sermón, mis hermanos, en primer lugar, necesitamos que para que sea un buen sermón, tenemos que predicar el contenido de la palabra de Dios. Un buen sermón predica el contenido de la palabra de Dios, sí. Aunque parezca algo sencillo y que pareciera que esto no tiene importancia porque alguien dirá, hermano, pero se supone que es eso lo que predicamos. No precisamente al decir que vamos a predicar la palabra de Dios, es realmente la palabra de Dios la que será expuesta. ¿Cuántos expositores no han prometido que van a hablar la palabra cuando al final de cuentas predican una opinión o una ideología errada, una doctrina falsa? ¿Cuántos no han dicho que van a predicar la palabra y están enseñando otra cosa? No siempre expresar que vamos a predicar la palabra garantiza que es la palabra de Dios que será expuesta. Sin embargo, hermanos, en este punto, en esta característica, en esta primera característica, si queremos que el sermón sea un buen sermón, hay que predicar únicamente, exclusivamente la palabra de Dios. La fuerza, la fuerza de la persuasión no está en el estilo persuasivo de la presentación, sino en la sustancia de la verdad misma que es predicada. En otras palabras, hermanos, la fuerza de la persuasión, lo que convence, está en el mensaje y no en el mensajero. Aunque tiene mucho que ver cómo lo voy a explicar, pero aún así sigue estando la fuerza de esa persuasión en el mensaje, en la sustancia de la verdad misma que es predicada. Porque como dijo Pablo en otra ocasión, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El poder de Dios está en el mensaje, en el evangelio, en la palabra. Por esa razón conviene que todos los expositores podamos presentar la palabra de Dios, podamos predicar realmente la palabra, el contenido de la misma. Como vamos a ver un ejemplo más del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1, vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 5, cómo Pablo le dice a los corintios. Les dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, Pablo aclara a los hermanos que cuando él estuvo con ellos, verso 3, estuvo con debilidad y mucho temor y temblor. Él reconoce su condición física, la debilidad física. Él reconoce, mis hermanos, que todo orador tiene deficiencias, tiene dificultades. Sin embargo, dice él, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.
Porque lo que Pablo quiere es que ellos entiendan que la fe debe estar fundada en la palabra de Dios, en el poder de Dios, en el evangelio, y no en el predicador. Porque recuerden ustedes el contexto de la iglesia en Corinto o de los corintos, de cómo es que Pablo en el capítulo 1 les exhorta, mis hermanos, ustedes han de conocer el contexto de Primera de Corintios, de cómo es que en el capítulo 1 versículo 10 Pablo les exhorta que no haya divisiones. Y las divisiones que había en la iglesia era por hacer partidos. ¿Cómo hacer partidos? Algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían que eran de Pedro y otros de Apolos y otros de Cristo. Esa división que había en la iglesia era porque se estaban dejando llevar por los oradores y no por el mensaje. Y el problema no era de los oradores. El problema no era de los predicadores aquí en este contexto, porque Pablo, cuando supo que la iglesia se estaba dividiendo en partidos, Pablo exhorta prontamente diciendo que eso no está bien. Es más, Pablo les dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Solo somos servidores. Es lo que somos. Ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Comprendan, dice Pablo, que nosotros somos servidores, que tratamos y luchamos por expresar el mensaje con claridad, pero reconocemos nuestra condición. Siempre vamos a estar con debilidad, con mucho temor y temblor. Sin embargo, lo que queremos es que la predicación esté basada en el contenido de la palabra para que ustedes fundamenten la fe en la palabra y no en los predicadores. No es lo que buscamos, dice Pablo. Y seguramente Pedro y Apolos pensaban lo mismo porque fueron buenos colaboradores. Ellos no estaban tratando de dividir a la iglesia para que la iglesia tuvieran preferidos, para que la iglesia pudieran apuntar al mensajero y no al mensaje. Esa triste realidad se vive hoy. Es verdad que no todos los expositores predican bien, es verdad, y que por ello estamos aquí preparándonos para hacer un buen trabajo, pero no es lo que buscamos de quién es el mejor predicador entre nosotros. No es lo que buscamos, no es lo que vamos a propagar o a promover en este proyecto, sino aquí lo que buscamos es, mis hermanos, lo que buscamos es hacer un buen trabajo en la predicación, para hacer bien a las almas, para que ellos fundamenten la fe en el contenido de la palabra de Dios. Por esa razón, todo predicador debe procurar con diligencia trazar bien las escrituras para estar seguro de que el mensaje que quieres poner es realmente la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mis hermanos, un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse usa bien la palabra de verdad. Y no es una tarea fácil usar bien la palabra de verdad, trazar bien. Para eso estudiamos un material que nos ayudó en cómo vamos a trazar bien la palabra para que cuando estemos elaborando nuestro bosquejo o nuestro sermón, podamos colocar textos apropiados según el tema que queremos predicar y no forzar que los textos hablen fuera de contexto, porque eso sería el peligro, mis hermanos, de enseñar un error. Y aunque parezca ser muy persuasivo por la forma en cómo se explica, pero realmente no es la palabra de Dios, no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere decir. Ese es el punto. Y aquí no queremos que
impacte el mensajero, sino el mensaje. Que todos podamos decir, qué hermosa predicación, qué hermosa palabra, qué mensaje tan claro, que todos queden conscientes y entendidos del mensaje y no de las palabras persuasivas de humana sabiduría. No es lo que pretendemos en en este material, hermanos. Cuán importante es reconocer que a pesar que nos preparamos, a pesar que estamos mejorando, siempre habrá debilidad, como dijo Pablo, en nosotros, físicamente hablando. Pablo tenía debilidad, temor, y está hablando de debilidad física, no está hablando de debilidad espiritual, porque aún nosotros teniendo un poco de experiencia y práctica en el trabajo de la predicación, seguimos teniendo estos detalles o estas deficiencias en nuestro físico. Vamos a un lugar a predicar y entre muchas veces tenemos esa debilidad, ese temor, ese temblor o ese nerviosismo. Hermanos, hemos estado en varios lugares y hablo específicamente de este servidor que en muchas ocasiones estoy con ese nerviosismo, me siento con esa debilidad, con mucho temor y temblor, como dice el apóstol Pablo, pero algo importante que me ha ayudado mucho es la seguridad de que el mensaje es precisamente la palabra de Dios. Y eso me da mucha seguridad que aunque no tenga las palabras correctas y adecuadas muchas veces porque tropiezo mucho en eso, o a pesar de que muchas veces no podamos tener una oración o una proclamación tan clara, pero la palabra de Dios es precisamente lo que da la seguridad porque vamos a predicar el mensaje. Y por esa razón trato de no dar muchos comentarios en cada explicación de cada punto y que sea la Biblia misma que vaya explicándose sola a través de los textos apropiados para no cometer errores en la manera de hablar o en la manera de explicar. Y otra cosa que me ha ayudado, hermanos, es que antes de pasar a exponer la palabra, estoy en oración pidiendo a Dios que me ayude a presentar el mensaje con claridad, como Pablo lo hacía. Por esa razón, hermanos, sigamos estudiando el otro material que tiene que ver con el obrero que usa bien la palabra de verdad para que aprendamos a interpretar, aprendamos a usar textos apropiados según el tema, según el mensaje que querramos nosotros explicar. Porque necesitamos, hermanos, estar seguros de lo que enseñamos. Por lo tanto, si aún no estás seguro de lo que vas a predicar, siga investigando hasta que con limpia conciencia pueda decir, así dice el Señor. Muchas veces nos pasa que uno dice, voy a predicar este tema porque veo que es necesario, pero a veces estudiando uno se da cuenta que es un tema bastante profundo y que necesita más estudios, se necesita más información y uno dice, mejor lo voy a dejar pendiente. Voy a dejar pendiente y voy a ir a otro tema que sea más accesible para mí, que esté de acuerdo a mi capacidad, donde pueda estar seguro que es esto lo que Dios quiere decir, o que quizás tenga que reformar algún tema que haya hecho, pero algo que ya he estudiado y que estoy seguro para que con limpia conciencia pueda decir, así dice Dios. Hermanos, por eso en primer lugar, un buen sermón predica el contenido de la palabra de Dios. Predica únicamente la palabra, como dice segunda de Timoteo 4, 1 al 2.
no adulterando la palabra, como dice segunda de Corintios 4:1 al 2. No podemos adulterar o torcer o tergiversar las escrituras, que al final de cuentas será para nuestra propia perdición. No torciendo las escrituras, como segunda de Pedro 3:16 dice. No usando palabras lisonjeras, como primera de Tesalonicenses 2:3 al 5 dice. A veces, con tal de quedar bien en la predicación, en lugar de usar el contenido de la palabra de Dios, empezamos a usar palabras lisonjeras. Aquellas palabras que sirven para alabar a las personas de una forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o para ganar su voluntad. Hacerlo sentir bien para quedar bien. En una ocasión escuché a un predicador de que él decía que cuando nos inviten a predicar a otras congregaciones, hablando de conferencias o de series de predicaciones, él decía, no nos metamos en temas controversiales, no nos metamos en doctrina, no nos metamos en temas delicados, porque si no, ya no nos van a volver a invitar. Mejor llevemos temas persuasivos, no con la palabra, sino él tratando de impresionar con mensajes, con palabras que al final de cuenta, muchas de las palabras pueden ser lisonjeras, tratando de hacerlos sentir bien para quedar bien, de emocionarlos si es posible, que queden bien emocionados, pero para que nos vuelvan a invitar. Por lo contrario, si predico una verdad que ellos no creen, que no practican, sabiendo yo que hay un error y entonces mejor no meterme con eso porque ya no nos van a volver a invitar. La pregunta es, ¿a quién piensan agradar con ese pensamiento? ¿Cuál es el fin entonces de la predicación? ¿Ser vistos por los hombres? ¿Hacer sentir bien a los hombres? ¿O ayudarles a la corrección, al arrepentimiento, para ser edificados realmente, para ser construidos realmente en la palabra del Señor? Que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Por lo tanto, el trabajo de nosotros es corregir, instruir. Hermanos, en una ocasión Pablo dijo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. Los predicadores del primer siglo iban a las iglesias con el fin de edificar, de corregir, de instruir, no de quedar bien con palabras lisonjeras. No iban con ese propósito, hermanos. No importa si ya no nos vuelven a invitar por predicar la verdad, pero hemos quedado bien con Dios, principalmente y primordialmente. Así que queremos que un sermón sea un buen sermón, hay que predicar el contenido de la palabra de Dios. Y siempre hay hermanos que aprecian la verdad, que aprecian la palabra, y cuando ellos escuchen que usted expone la palabra y no se sale de ella, los que aprecian la verdad, muy posible le van a volver a invitar. Pero no es una regla, una ley que tenemos que estar predicando en otras congregaciones. Al final de cuentas, el trabajo es local, hermanos. Sin embargo, si nos invitan, entonces aprovechemos cada oportunidad, pero ¿para qué? Para llevar el mensaje. Una de las cosas que hago cuando recibo una invitación de cualquier iglesia que sea, hablando de las iglesias del Señor, es preguntarles a los predicadores o a los ancianos, cuando tienen ancianos, es qué temas ustedes quieren, en el sentido de que ellos, que conocen la necesidad de la iglesia, pueda realmente llevar lo que la iglesia necesita espiritualmente hablando.
porque si me dan a elegir, es bien difícil poder saber cuáles son las necesidades locales. Hay quienes prefieren que mejor quede la consideración del predicador porque quiere llevar sus predicaciones más emocionantes, donde pueda sorprender a la audiencia como el mejor predicador, cuando al final de cuentas, hermanos, no es el propósito de la predicación. Por lo tanto, es importante que consideremos este primer punto con mucha seriedad. En segundo lugar, la siguiente característica de un buen sermón es que un buen sermón posee unidad. Un buen sermón posee unidad. Un sermón es un mensaje bien definido que extraemos de la palabra de Dios a través de un trabajo exegético, consciente y que transmitimos por medio de la predicación. Después de haber estudiado, después de haber investigado, después que nos aseguramos de dicho mensaje, es precisamente esta estructura que le llamamos, hermanos, un sermón. Ese mensaje tiene un propósito, tiene sus partes principales, como lo hemos visto en la clase anterior, hablando de la estructura de un bosquejo, que tiene un propósito, tiene sus partes principales, tiene sus subdivisiones y a todo esto es lo que llamamos un sermón. Tiene un solo propósito, tiene un solo propósito. Dijimos en una de las clases pasadas que tiene un solo propósito y si queremos enseñar otro propósito, hacemos otro sermón para que sean específicos, definidos. Aunque muchas veces los textos que usamos traen otras ideas, pero no tratamos de dar todas las ideas, sino según el propósito que tenemos, hermanos, en el mensaje. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, el sermón no es, no es un comentario de cada versículo, explicando cada detalle o palabras de los textos, porque eso puede desviar la perfecta unidad que debe tener un mensaje bien definido. Hermanos, un buen sermón posee unidad, pero puede perderse, puede extraviarse, puede separarse y dividirse los puntos si nosotros hacemos un comentario en lugar de dar una predicación. Recuerden que un sermón no es un comentario, porque a veces queremos hacer un comentario de cada palabra o versículo que vamos leyendo. Por ejemplo, en Hechos 24-25, en ese versículo dice la Biblia, pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora bien, en este versículo 25, en el contexto, Pablo no estaba en la congregación exponiendo, se encontraba dando un estudio. Hermanos, se encontraba aquí explicando con detalles a una persona, como ustedes ven aquí, Félix, se encontraba Pablo haciéndole o explicándole, y muchas veces en el evangelismo personal tenemos que tocar varios temas a veces o varios puntos, varias ideas, porque así lo requiere según la necesidad de cada persona. Recuerden ustedes cuando Felipe le predica al eunuco. El eunuco quería saber primero de qué se trataba dicha profecía. Felipe le explica lo que esta profecía decía y luego le anuncia el evangelio de Jesús. Pero eso suele pasar en un evangelismo personal o en estudios que hacemos, donde es necesario ir explicando cada detalle. Muchas veces es necesario. Pero no es lo mismo en la congregación, a la iglesia, cuando vamos a llevar un sermón bien definido con un propósito.
Porque imagínense que nosotros querramos usar Hechos 24-25, donde vamos a predicar un tema, pero hablamos de la justicia. Luego, en ese mismo texto, habla del dominio propio y habla del juicio venidero. Hermanos, ¿por qué no mejor hacemos un sermón de la justicia y explicamos con todos los detalles lo que este significa? Otro sermón acerca del dominio propio y otro sermón del juicio venidero. Porque si empezamos hablando de la justicia y luego nos vamos a hablar para el dominio propio y luego terminamos hablando del juicio final, muchos van a decir, ¿y a dónde nos quiere llevar este hombre? Porque habló de la justicia y luego del dominio propio y luego del juicio final. No podemos hablar de todo al mismo tiempo. Necesitamos realmente que en nuestro sermón todos los puntos estén en una perfecta unidad y que no pueda haber divisiones entre ellos. Porque, hermanos, un sermón que intenta decir mucho acerca de todo, al final de cuentas, no dice nada. Un sermón que intenta decir mucho acerca de todo, al final de cuentas, no dice nada. Por eso vamos a tener ese cuidado para que nuestro sermón tenga esa unidad entre los puntos principales y entre todo lo que vamos haciendo en la subdivisión de cada punto, de tal manera, hermanos, que no se pierda esa unidad. Mire esta ilustración. ¿Cómo saber si el sermón está listo? ¿Cómo saber si el sermón está listo? Esto que vamos a ver aquí pude extraerlo de un material de homilética que trata precisamente de lo que estamos aquí estudiando en este material. Y quiero colocarlo porque hay un ejercicio que consideran muchos oradores acerca de cómo saber si el sermón está listo. Este ejercicio se llama la prueba de las 3 de la mañana. Cuando tu esposa media despierta te pregunta, ¿de qué vas a predicar hoy? Si tú no puedes responder esa pregunta de tal manera que tu esposa soñolienta lo entienda, no estás listo. No estás listo. Imagínese que alguien le preguntara, ¿qué vas a predicar? Y si no sabemos contestar correctamente o no podemos contestar de tal manera que sea entendido, no estamos listos. ¿Qué tal esta respuesta cuando le pregunten, ¿qué vas a predicar hoy? Y usted dice, bueno, lo que quiero predicar es esto. Después de la muerte física, Dios ha establecido un día que juzgará al mundo con justicia, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que nadie escapará de ese día, del día que Dios estableció para juzgar al mundo. Si ella aún sigue despierta, le va a decir, ¿que vas a predicar qué? En lugar de contestar, voy a predicar sobre el juicio final. Ya delimitado, puede ser el gran trono blanco o el gran día viene o cualquier título que usted haya puesto en ese sermón, teniendo el título y los puntos principales, si es posible. Pero es más fácil decir, voy a predicar acerca del juicio final, a que querer explicar todo aquello como lo he mencionado en este ejemplo. No está listo. Necesitamos, hermanos, tener esa unidad tan clara y tan sencilla para que pueda ser entendida.
En tercer lugar, la tercera característica, un buen sermón posee orden, posee orden. Un sermón ordenado será más fácilmente entendido y recordado. Sí, recuerden ustedes que Dios es ordenado. Primera de Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión y quiere que todo se haga decentemente y con orden. Dios es ordenado y Él nos hizo de tal manera que nosotros podemos captar mejor las cosas de forma ordenada. Desde el principio Dios que creó todo ha sido tan ordenado y Él nos creó de la misma manera. Por esa razón, para que sea entendido, ese mensaje tiene que ser ordenado. Se entiende mejor si está ordenado. Debemos dividir nuestros sermones en encabezados que sean fácilmente recordados y arreglar nuestro material de tal manera que nuestras ideas y argumentos sigan uno al otro en una forma secuencial y lógica. Tenemos que arreglar nuestros puntos principales de una manera ordenada, secuencial y lógica. Y eso no es una tarea fácil, hermanos, porque cuando estamos pensando en el mensaje y pensamos en el título de ese mensaje, necesitamos colocar los puntos que concuerde, que tenga que ver con el título. Y luego ver cuál de los puntos principales va a ser el primero para que vaya de forma ordenada, secuencial y lógica. Y eso no es fácil, porque a veces colocamos el primer punto cuando este debería ser el último punto de nuestro sermón. Muchas veces decimos todo en el primer punto y ya para qué vamos a explicar los otros si ya dijimos todo en el primer punto. No siempre es fácil poder ordenar los puntos principales de nuestro sermón, pero esta es la tarea, hermanos. Este es el propósito aquí de aprender en ordenar. No es que no importa si usted quiere colocar este tercer punto como primero y este primero como el segundo, no importa el orden. ¿Cómo que no? Sí importa. Alguien dijo, alguien dijo una vez, una buena prueba que todo predicador debe hacerse para saber si tiene un sermón bien arreglado y ordenado es ver si puede recordar de memoria al menos los puntos principales del sermón. Si él no puede recordarlos luego de haber estado una semana completa trabajando en la elaboración de su sermón, ¿cómo quiere que la congregación lo recuerde? Qué reto tan grande, hermanos. Si nosotros no podemos ni siquiera memorizar el título y los puntos mayores, aún teniendo el bosquejo en nuestras manos, ¿cómo espera que la audiencia pueda recordar el mensaje si no hemos sido ordenados, no hemos sido claros? Sobre todo, hermanos, porque necesitamos aprender en que los títulos y los puntos no sean tan largos. Por esa razón, un buen sermón posee orden. Y me gusta el ejemplo cuando Pablo está predicando en Atenas. ¿Recuerdan la historia de Hechos 17? Cuando Pablo predicaba, enseñaba en un orden lógico. Por ejemplo, no vamos a leer todos los versículos, vamos a leer la idea que encontramos del 22 al 31 de una forma ordenada, secuencial y lógica. Las ideas que hay aquí nos ayudan a entender de cómo Pablo
Y otros oradores, expositores, hacían esto precisamente, de predicar un sermón ordenado. Y miren ustedes este ejemplo. Pablo predicaba de un Dios que los atenienses no conocían. Al Dios no conocido, decía Pablo. ¿Por qué empieza Pablo a tocar ese punto? Al Dios no conocido, a quien vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Empieza Pablo con este punto, para que despertara el interés de las personas en decir, Pablo, ¿y quién es ese Dios? Para luego decir que ese Dios es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y que no habita en templos hechos por manos humanas como si necesitase de alguno. Y todo con el fin para que ellos pudieran preguntarse, ¿y cuál es el propósito, Pablo? Para que, otra vez, luego Pablo decir, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, porque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos. Eso los va llevando para que ellos puedan tener esa pregunta que los va llevando punto por punto de una forma secuencial y lógica. Porque Pablo dice, porque en él vivimos y nos movemos. De tal manera que ellos llegan a preguntarse, ¿qué debemos hacer? Entonces llega el momento que Pablo dice, por lo tanto, manda que se arrepientan porque Dios pasó por alto la ignorancia de este mundo y ha establecido un día que juzgará al mundo con justicia. Y el resultado es que algunos creyeron a la predicación, porque Él los fue llevando punto por punto, pero de una forma ordenada, secuencial y lógica, para que llegara al punto especial. Pero Él primero despertó el interés en ellos para conocer de Dios y quién es ese Dios y del por qué debemos servirle y cómo vamos a servirle y cómo podemos nosotros obtener el perdón y acercarnos a Dios. ¿Se dan cuenta cómo Él y en muchos textos podemos encontrar las ideas de cómo Pablo iba presentando el mensaje de una forma ordenada? Hermanos, si en un sermón primero decimos lo que es para luego decir lo que no es, no trabaja. No trabaja. Por ejemplo, si yo voy a hablar de los espirituales, vamos a poner este ejemplo. Ese es el punto aquí. Si primero decimos lo que es para luego decir lo que no es, ya no trabaja. En otras palabras, tengo que colocar quiénes no son para luego decir quiénes sí son. O sea, el punto aquí es comprender que si yo dije quiénes son, aquí, si yo digo, los espirituales son estos y estos y estos y solamente estos, ya no da lugar para el segundo punto. Ya no da lugar para el segundo punto, porque van a decir, ¿para qué nos dices quiénes no son si ya dijiste quiénes son? Ya dijiste quiénes son los espirituales, por lo tanto, pues todo lo demás queda excluido. Por esa razón, tengo que empezar poniendo quiénes no son, como está aquí en el ejemplo. Primero, quiénes no son, para que se vaya descartando y despierte el interés, para que ellos digan, ya queremos saber quiénes son, pero los está llevando de un punto a otro de una forma ordenada y secuencial. Ese es el punto. Por lo contrario, no trabaja. No nos da lugar para un segundo punto. No nos da lugar para seguir el orden. Y la cuarta característica, hermanos, un buen sermón es simple. ¿Queremos que nuestro sermón sea un buen sermón? Tenemos que aprender que sea simple.
Debemos proclamar el mensaje lo más simple posible para que todos puedan entender. Alguien dijo, hacer que las cosas fáciles parezcan difíciles es algo que cualquiera puede llevar a cabo. Pero hacer que las cosas difíciles parezcan fáciles es el trabajo de un buen predicador. Hermanos, no es una tarea fácil, pero es posible. Hacer que una cosa fácil parezca difícil, cualquiera lo hace. Pero hacer que una cosa difícil parezca fácil es el trabajo de un buen predicador, porque uno escucha mensajes tan claros, tan fáciles de entender, y uno piensa que tal mensaje es muy fácil, pero cuando uno intenta predicar aquel mensaje y aún usando el mismo bosquejo, no es tan fácil como parece, porque sí requiere el buen trabajo de un buen predicador. Y para eso estamos aprendiendo a presentar un buen sermón con estas características que nos ayudan a mejorar ese papel. Por esa razón, hermanos, trata de usar palabras simples. No trates de impresionar con palabras inusuales o pocos comunes. Es mejor buscar sinónimos de esas palabras para que pueda ser entendida de una mejor manera. Porque muchas veces con tal de querer impresionar, de querer dejar la idea que somos muy capaces, muy inteligentes, muy cultos, el querer dejar la idea de que nosotros somos muy avanzados intelectualmente, queremos usar muchas veces palabras que no sean tan comunes, pero ¿cuántos nos van a entender si usamos este tipo de palabras? Quizás muchos que son estudiados secularmente hablando, que tienen niveles de estudio secularmente hablando en un nivel avanzado, nos van a entender, pero no todos en la congregación tienen eso. Pero si nosotros enseñamos de una forma simple, de tal manera que los niños, que los jóvenes nos puedan entender, entonces todos nos van a entender porque estamos usando palabras simples. Como dice Pablo en Primera de Corintios 14:19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, es importante que nos esforcemos en adquirir el conocimiento de lo que vamos a predicar usando palabras lo más simple posible, comunes. No estamos hablando de palabras vulgares, estamos hablando de palabras correctas, apropiadas, pero para eso sirve buscar el sinónimo de las palabras para ver cuáles son las palabras más comunes que usamos, para que pueda usar esas palabras comunes y no usar palabras, aunque tienen el mismo significado, pero no son comunes. Casi no se usan porque no nos van a entender. Nadie puede hablar o explicar bien de aquello que no entiende, porque a veces puede pasar que ni siquiera nosotros podamos entender alguna palabra. Por eso Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. O sea, es preferible hablar poco, pero que sea entendido, porque el plan es enseñar a otros, a que hablemos 10,000 palabras en lengua desconocida. Puede ser una palabra desconocida, hermanos, aunque tenga
inclusive aquí en el contexto, palabras desconocidas o lenguas desconocidas tenían que ver con idiomas que sí eran entendidas según el lugar donde se hablaba dicho idioma, pero no quiera venir a hablar otro idioma aquí porque no le vamos a entender. Ese es el punto. De la misma manera, todo predicador no quiera venir a hablar palabras que no son tan comunes o si es necesario utilizar dicha palabra porque no hemos encontrado otra palabra más común, bueno, utilicemos entonces la definición y expliquemos, hermanos, esta palabra significa esto, porque pueden haber palabras que no tengan sinónimos comunes o otra palabra como sinónimo que sea más usado para que sea entendido. Entonces necesitamos que no estaría mal usar esa palabra, pero si damos el significado de la misma, si damos la definición, si explicamos qué es lo que significa, para no dejar dudas a ninguno de los oyentes. Procura, mis hermanos, en ese mensaje simple, procura una estructura simple. Cuida de no poner muchos puntos, subpuntos e incisos. Evita títulos y oraciones largos. A veces es un problema cuando estamos nosotros poniendo muchos puntos, subpuntos y de esos subpuntos incisos y luego subincisos. Y cuando venimos a ver, nos estamos alejando del punto principal, nos estamos alejando del propósito principal. Es como si yo les dijera, ¿sí saben qué le pasó a Juan? ¿Qué Juan? Juan, el que vive aquí en la esquina, al lado de la tienda de este señor don Fernando, aquel que recuerdan cuando éramos niños que era el que molestaba a los niños cuando pasábamos por ahí, cuando estuvimos en la primaria, no recuerdo, más de alguno dirá, ya dinos, ¿qué le pasó a Juan? Queremos saber qué le pasó a Juan. Pero cuando nosotros empezamos a ir más allá y ampliando, es como irse a muchos subpuntos y subpuntos, incisos, nos alejamos de lo que queremos explicar. Mejor ve directo. ¿Saben qué le pasó a Juan? Juan le pasó esto. No alejarnos mucho del punto. Por eso es importante hacer una estructura simple, no ponerle muchos puntos ni muchos subpuntos ni incisos, ni subincisos, como explicamos en la clase anterior. Y tampoco vamos a poner títulos largos o puntos mayores largos porque será muy difícil de recordar, hermanos, muy difícil de recordar. Hay un predicador que expuso un buen mensaje y luego el dirigente pasa y le pregunta a la audiencia, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el mensaje? Nadie lo recordaba. ¿Cuál fue el primer punto? ¿Cuál fue el segundo y el tercero? Nadie lo recordaba. Y luego dice el dirigente, a ver, hermano, el que predicó, a ver, dígales nuevamente a la audiencia cuál fue el título de su mensaje y los puntos. Y dice el predicador, déjenme sacar la libreta porque ni yo me acuerdo, ni yo me acuerdo. Porque tenía un título tan largo y los puntos tan largos que parecía una oración, que ni él recordaba y que era necesario tener la libreta para poder mencionarlo. Y por eso, ¿quién va a recordar eso, hermanos? Tenemos que tratar de usar puntos mayores lo más corto posible y títulos cortos para que sean recordados. Y tratemos, hermanos, de no
dar un sermón muy extenso, muy largo. Hay quienes dicen que no importa el tiempo. Hay quienes dicen que no importa el tiempo. Bueno, son dos cosas diferentes, un estudio y una predicación. Un sermón que presentamos, la mayoría de oradores dicen que no más de 40, porque entre 30 y 40 minutos es donde todavía nuestra audiencia está entendiendo y es capaz para recibir el mensaje o entender el mensaje, porque después de tanta información no será posible retener todo. Quizás hayan algunos muy buenos retenedores, pero no es así con la mayoría. Además, que tenemos un ejemplo que los sermones largos son peligrosos. Recuerden Eutico, ¿qué le pasó cuando Pablo alargó el discurso hasta la medianoche? No nos conviene, hermanos, porque hoy si se nos cae alguien por dormirse, por ser un sermón tan largo, tan extenso y tan aburrido, ya no lo vamos a poder levantar si se muere. Hermanos, usa un estilo directo, de tal manera que entiendan que a ellos les estamos hablando como cuando Pedro dijo, vosotros crucificasteis al Señor, ustedes crucificaron. No dijo Pedro, la raza humana ha hecho algo terrible. No, ustedes. Por esa razón, en nuestro sermón vamos a usar un estilo directo. A veces los hermanos dicen, ay hermano, muy directo. Es muy directo, debe de mejor de ir un poco más al aire, porque parece que sabe algo de mí. O si alguien le dijo algo, no, no somos nosotros, es la palabra de Dios. Pero también el estilo, sí es importante ser directo, porque imagínese que sea un buen mensaje, pero cuando alguien pregunte a su audiencia, ¿de qué se trató el tema hoy? Y que el hermano pueda recordar, el hermano habló del pecado y muy buen mensaje, habló del pecado. ¿Y qué dijo acerca del pecado? Bueno, nos da la impresión que no está de acuerdo con el pecado. Eso pudimos entender, que él no está de acuerdo con el pecado. Pero eso es todo lo que se llevan a casa. Ellos no comprenden que el mensaje fue para ellos, que es para nuestra audiencia. Por eso es importante usar un estilo directo como Pedro que decía, vosotros. A veces nos incluimos para no ser tan directo y decimos, hermanos, aquí Dios dice que no pequemos, todos nosotros no debemos pecar y muchas veces el expositor se incluye para no ser tan directo, para que no se sientan ofendidos o muchas veces porque pensamos que la audiencia va a decir, a ver, nosotros o todos, porque usted solo señala, pero usted no se incluye en ese mensaje. Déjenme decirle, hermanos, que los primeros que somos exhortados cuando estamos estudiando un mensaje o elaborando o estructurando un mensaje, somos los expositores, los predicadores. Los que estamos estructurando el mensaje somos los primeros en ser exhortados por Dios. Muchas veces me ha pasado que cuando estoy trazando un sermón y tal sermón me está exhortando, me está redarguyendo, tengo que hacer arreglos en ese momento. Tengo que pedirle perdón a Dios para que cuando este mensaje pueda llevarlo como cuando Pedro dijo, vosotros crucificasteis al Señor. Y el antecedente de Pedro dice que hace unos días, pocos días, él había negado al Señor. Recuerden ustedes que él negó al Señor 3 veces y pocos días después, que no pasaron muchos días, porque el Señor es entregado, muere, resucita al tercer día y luego en el día 50 después de la Pascua es donde Pedro predica. No había pasado mucho tiempo, 2 meses aproximadamente,
No había pasado mucho tiempo cuando Pedro, después de haber negado, viene a decir, ustedes crucificaron al Señor, porque él sabe que él se había arrepentido de ese pecado y que estaba listo para enseñar, que él se había arrepentido y que él ya había hecho arreglos y que ahora él traía un mensaje para su audiencia, porque eso no va a perder o a quitar la fuerza de nuestra enseñanza. El hecho de que nosotros fallamos también no significa que eso le quita fuerza al mensaje, porque nosotros somos los primeros en recibir la enseñanza y por eso debemos hacer arreglos. Ahora, sería diferente que decimos y no hacemos. Ahí sí no tiene fuerza, porque muchas veces puede pasar que decimos, hagan esto, pero nosotros no lo hacemos, ni con un dedo queremos mover aquello o hacer aquello. Entonces, ahí es donde no tiene fuerza, pero hermanos, nosotros nos conocemos y sabemos que si ese sermón yo lo estoy viviendo, lo estoy cumpliendo, he hecho arreglos, porque fui el primero en ser exhortado, ahora vengo con toda la seguridad de decirle a mi audiencia, ustedes necesitan cambiar, ustedes necesitan hacer esto. ¿Por qué se cree que yo estoy trabajando en eso, estoy cumpliendo eso? Sin embargo, habrá momentos en los que es necesario incluirse, pero no deje ese estilo directo. Quiero concluir con esta información que pude extraer de este libro que se titula Predicando con frescura, de este personaje. Y dice él que alguien compara la buena predicación con la buena cocina. La predicación es comparada con la buena cocina. Su esposa puede ir a comprar la mejor carne suave y jugosa, pero si ella simplemente le sirve en el plato cruda y sanguinolenta, usted no se la va a comer. Aunque sea la mejor carne, el mejor corte, la mejor carne que haya encontrado en el mercado, pero si no está bien cocinado, está cruda, está sanguinolenta, usted no se lo va a comer. Tiene que ser preparada de la mejor manera posible con el fin de conseguir darle la mejor presentación visual, olor y sabor. Si esa buena cocina tiene a alguien que se preocupa en hacer lo mejor, en preparar de la mejor manera posible para conseguir que ese platillo tenga la mejor presentación visual, olor y sabor, cualquiera lo quiere comer. Y así es la buena predicación. La buena cocina requiere ¿qué? Requiere de esfuerzo. Puede ser que alguien cocine un buen platillo por pura casualidad, pero eso no ocurre frecuentemente. Y de la misma manera, los buenos sermones no se producen por accidente o por casualidad, requiere de un esfuerzo consciente de parte del predicador. A veces uno escucha un buen mensaje y uno piensa que todos los mensajes de ese mismo expositor van a estar buenos, van a tener buena presentación visual, olor y sabor, pero cuando uno ve que las otras presentaciones, cuando uno ve que los otros sermones no se entienden, entonces, ¿qué pasó? Bueno, pudo haber sido un accidente o una casualidad, como muchas veces la cocina o en la cocina pasa lo mismo. Alguien cocina algo bueno, bonito, sabroso por pura casualidad, pero no pasa frecuentemente, porque siempre requiere esfuerzo en la cocina. Asimismo, el predicador requiere un gran esfuerzo para presentar el mensaje como un buen platillo, dándole la mejor presentación visual, olor y sabor. Si nuestro mensaje tiene buena presentación visual, olor y sabor, cualquiera lo va a comer.
Así que, mis hermanos, no olvide, 4 características de un buen sermón es aquella que predica la palabra, aquella que posee unidad, aquella que posee orden y aquella que es simple. Y con esto van a ver el resultado de nuestro papel en la predicación, para que cuando llevemos el mensaje pueda ser entendido. Todos quieren comer ese platillo porque saben que ha sido preparado con esfuerzo. Muchos hermanos se dan cuenta cuando un mensaje es preparado con mucho esfuerzo de esta manera, usando la palabra, usando esa unidad, ese orden y haciéndolo simple de tal manera que todos puedan entender. Aunque muchos hermanos y hermanas no saben de homilética, pero se dan cuenta cuando el predicador se esfuerza en hacer un buen trabajo. Y también se dan cuenta cuando un sermón puede ser por accidente o por casualidad, porque todos los demás no son entendibles. Pero ¿qué tratamos? ¿De quedar bien con los hermanos? No, tratamos de hacer un buen trabajo, de hacer un trabajo en la predicación para que el mensaje pueda llegar a los corazones y siga llevando almas para Cristo, siga edificando, siga consiguiendo lo que Dios quiere a través de estos simples instrumentos. Pero aunque seamos simples instrumentos, necesitamos esforzarnos y prepararnos porque aún Pablo necesitaba oraciones de la iglesia para que presentara el mensaje con claridad y cuanto más nosotros, hermanos. Por lo tanto, les animo en el nombre del Señor que pongamos mucha diligencia, mucho esfuerzo y esmero para aprender y mejorar nuestro papel en la predicación. Que Dios los bendiga a todos y Dios bendiga la buena obra que hacen en la viña del Señor.